Canadá. Muchos sueñan con visitar este país, conocido por su naturaleza salvaje, pero también por sus vastos recursos naturales. Mientras la guerra de Ucrania reduce la disponibilidad de ciertas materias primas, Canadá planea aprovechar la oportunidad para convertirse en un centro importante, especialmente en lo que respecta al petróleo. Para ello, cuenta con su proyecto estrella, el Trans Mountain. Sin embargo, este proyecto genera muchas preguntas sobre su impacto en el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Las tensiones son tales que se han producido varias crisis políticas en la nación. Por eso, en este video te proponemos descubrir este increíble proyecto y cómo podría ayudar a Canadá a convertirse en un actor principal de la industria petrolera. El Trans Mountain no es nuevo. De hecho, la construcción de este oleoducto data de 1953. Además, es conocido por ser el único oleoducto que transporta petróleo crudo y refinado desde Alberta hasta la costa de Columbia Británica. Su construcción se consideró por primera vez después del descubrimiento del gran yacimiento Leduc número 1. Este hallazgo es importante porque sus reservas de petróleo convencional son las más prolíficas de Alberta. Esto provoca un auge en la exploración y el desarrollo petrolero en el oeste canadiense. Cabe señalar que en esta región el petróleo es difícil de explotar porque se encuentra lejos, en el interior del territorio. Además, en el caso de Alberta, el hidrocarburo está localizado en arenas bituminosas, lo que hace que su explotación sea mucho más contaminante que la producción de un barril convencional. Tras finalizar las obras, el petróleo transportado por el Trans Mountain se explota en el extranjero. Estamos en un periodo favorable en el que la demanda de hidrocarburos no hace más que aumentar, tanto en Asia, en la costa de Columbia Británica, como en Estados Unidos. La invasión de Corea por el ejército estadounidense también es un factor estratégico importante, ya que Estados Unidos tiene una gran dependencia del oro negro. Así es hasta 2012. Este año, la filial canadiense de la compañía petrolera y gasífera Kinder Morgan, propietaria del oleoducto desde 2005, propone su expansión. El objetivo es construir aproximadamente 980 kilómetros de nuevas tuberías, la mayoría de las cuales serán paralelas al oleoducto existente, así como 12 nuevas estaciones de bombeo. El proyecto se denomina Trans Mountain Pipeline Expansion Project. Para explicar sus intenciones, la empresa defiende que esto será beneficioso para el país, ya que se explotará más petróleo canadiense al extranjero, especialmente a la región de Asia-Pacífico. Así, según la empresa, Canadá ganaría 3.7 mil millones de dólares adicionales cada año, al aumentar la capacidad de la red de oleoductos de 300,000 barriles por día. Casi 3/4 partes de la producción de un país como Argelia en 2022, a 890,000 barriles por día. Posteriormente, el gobierno agregó que el proyecto permitiría la creación de unos 15,000 nuevos empleos. Cabe mencionar que Canadá ya es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, siendo el quinto en el ranking para ser exactos. Además, el país se encuentra en una situación ventajosa, especialmente con eventos como la guerra de Ucrania. Pero el proyecto de expansión no agrada a todos. Ya en 2014, decenas de manifestantes fueron arrestados por intentar impedir los trabajos de levantamiento del oleoducto. Las posibles consecuencias que esto podría tener sobre el calentamiento global son particularmente destacadas. 2 años después, en 2016, para restaurar la confianza del público, el gobierno federal interviene designando una comisión para evaluar el proyecto. Ese mismo año, el proyecto es aprobado y, 2 años después, en 2018 es vendido al gobierno canadiense a pesar de las críticas. Por ejemplo, en marzo de 2018, más de 150 activistas contra el oleoducto, incluidas la líder del Partido Verde, Elizabeth May, y el diputado federal del NPD, Kennedy Stewart, fueron arrestados durante manifestaciones. Además, según un estudio realizado por la Universidad Simon Fraser, Kinder Morgan sobreestimó los beneficios económicos de la expansión de la red, teniendo en cuenta que la producción de petróleo en Estados Unidos y las exportaciones están en aumento. Pero las tensiones son tales que llegan a crear conflictos políticos. De hecho, poco antes de la venta del proyecto al gobierno canadiense, estalla una disputa comercial entre Columbia Británica y Alberta. El gobierno de Columbia Británica propone prohibir el aumento de transporte de betún desde Alberta hacia la costa oeste. Este suponía que sería una prohibición temporal mientras la provincia solicitaba más consultas sobre los riesgos que presentaban los derrames de petróleo. Pero Rachel Notley, la primera ministra de Alberta, califica la prohibición de inconstitucional y de violación de los acuerdos comerciales establecidos. Entonces decide frenar temporalmente la importación de vino de Columbia Británica a Alberta.
Posteriormente, Alberta aprueba una ley que podría impedir que sus exportaciones actuales de petróleo lleguen a Columbia Británica. Esta última responde a la amenaza con una demanda judicial. Kinder Morgan, que en este momento sigue siendo la propietaria, declara que tendrá que abandonar el proyecto de expansión si no se llega a un acuerdo definitivo entre las dos provincias. Las tensiones son tales que el primer ministro federal, Justin Trudeau, quien entonces estaba de viaje en el extranjero, regresa de urgencia, al mismo tiempo que el gobierno federal promete indemnizar a Kinder Morgan por las pérdidas financieras resultantes de los retrasos de la construcción. A pesar de esto, el problema parece no encontrar solución, y ambas partes no llegan a un acuerdo. Sin embargo, unos días después el gobierno federal anuncia que comprará el oleoducto existente por $4.5 mil millones y que buscará nuevos inversores para completar el proyecto de expansión. Aunque una parte de la clase política está encantada con esa noticia, muchos califican esta decisión como un mal uso del dinero de los contribuyentes. Otros llegan a declarar que esta decisión es un fracaso, ya que no logra inspirar confianza a los inversores ni resolver los problemas políticos. Entre las personas que señalan el peligro del proyecto, se destacan a menudo los derechos de los indígenas. De hecho, la expansión del Trans Mountain tiene como consecuencia la destrucción de sitios de profunda importancia espiritual y cultural. Para algunos, esto es una contaminación del genocidio cultural de los pueblos indígenas. Además, desde 2016, varias primeras naciones, que son grupos de población indígena, así como la ciudad de Vancouver, la ciudad de Burnaby y 2 grupos ambientales, inician una acción legal contra el proyecto de expansión. 2 años después, la Corte de Apelaciones Federal concluye que el gobierno no cumplió con su deber de entablar un diálogo constructivo y fructífero con las primeras naciones. Agrega que la Oficina Nacional de Energía, conocida como ONE, no tenía derecho a excluir la navegación marítima de su definición del proyecto. De hecho, el objetivo es enviar el petróleo a Asia-Pacífico. Por lo tanto, incumplió sus obligaciones con respecto a la Ley de Especies en Peligro. Esta ley constituye un compromiso clave del gobierno federal para prevenir la desaparición de especies silvestres y tomar las medidas necesarias para restaurarlas. Prevé la protección legal de las especies silvestres y la conservación de su diversidad biológica. La Corte concluye obligando a la ONE a proponer medidas para mitigar el impacto del tráfico de los buques petróleos sobre las orcas y otros mamíferos marinos. Esta decisión tiene como efecto revertir la aprobación de la expansión, además de obligar al gobierno federal a revisar ciertos aspectos del proceso de consulta y aprobación del proyecto. Varios políticos manifiestan abiertamente su decepción por esa decisión, y la primera ministra, Rachel Notley, anuncia la intención de Alberta de retirarse del Plan Nacional de Tarificación de Carbono hasta que el gobierno federal establezca condiciones propicias para la realización de la expansión. Al día siguiente de la publicación de la decisión de la Corte de Apelaciones Federal, Kinder Morgan vende el oleoducto y su proyecto de expansión al gobierno. Sin embargo, como habrás comprendido, los trabajos de ampliación están en marcha. Entonces, ¿qué pasó después? A principios de 2019, la ONE publicó un nuevo informe de revisión sobre el proyecto de expansión, siguiendo la orden de reevaluación emitida por la Corte de Apelaciones Federal. Se vuelve a pedir a la Corte que acepte el proyecto, explicando que es de interés nacional. Además, la ONE presenta al gobierno 16 nuevas recomendaciones sobre la toma de medidas para mitigar, evitar o reducir los efectos de la navegación marítima asociada al proyecto. En respuesta, el gabinete del primer ministro Trudeau aprueba la ampliación del oleoducto. Luego, en agosto de ese mismo año, se reanudan las obras. Así, la expansión del Trans Mountain está valorada en $12.6 mil millones y sigue en construcción. Desde entonces, la empresa estatal responsable del proyecto declara en marzo de 2023 que el 80% de las obras de construcción están terminadas y que se prevé la finalización de los aspectos mecánicos para finales de 2023. Anuncian entonces que las actividades deberían comenzar durante el primer trimestre de 2024. Sin embargo, a principios del año, el proyecto enfrenta problemas técnicos que podrían retrasar la expansión del oleoducto. Si, según la empresa, la apertura debería tener lugar en el segundo trimestre. Continuará. Con Trans Mountain, Canadá demuestra que quiere desempeñar un papel importante en la escena petrolera mundial. Sin embargo, el país se ha enfrentado rápidamente a dilemas sociales, ambientales y políticos, porque aunque los beneficios económicos del desarrollo de los recursos petroleros son innegables, las preocupaciones ambientales y los derechos de los pueblos indígenas frenan a parte de la clase política.
así como algunos canadienses. Sin embargo, el país parece haber tomado su decisión y las obras pronto estarán terminadas. Pero, ¿será esto suficiente para imponer como un gigante del petróleo? Continuará. En cualquier caso, Trans Mountain se ha convertido en un símbolo de los complejos desafíos que enfrenta Canadá entre el beneficio y el respeto al medio ambiente.